Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy nos acompaña Alex Rosal, un hermano al que estimo, y hoy tengo el placer de tenerlo aquí. Muy buenos días, hermano. Muchas gracias, José Manuel, por invitarme a tu programa. Pues el honor es mío, ¿no? Porque el tener personas como el hermano en el canal, pues yo creo que dignifica, ¿no? Este canal y le da, vamos a decirlo, ¿no? Un poquito de caché. Porque yo no soy capaz de darle caché a este canal y por eso tengo que traer a gente, pues como nuestro hermano Alex. Pues bien, para las personas que no conozcan al hermano Alex Rosal, seguramente sí conocerán sus trabajos, pero quizás no a la persona que está detrás de ese trabajo, ¿no? Que también puede ser. Alex Rosal es periodista y editor. Estudió ciencias políticas y estuvo unos años dedicados a la defensa de los derechos humanos por toda Iberoamérica. Ahí tuvo algunos problemas porque fue declarado persona no grata nada más y nada menos que por el señor Fidel Castro, nada más. Durante casi una década ha trabajado como editor para la editorial Planeta y ha fundado revistas como Chesterton y suplementos para diarios de tirada nacional aquí en España como Alfa y Omega, ABC o Fe y Razón para la Razón. Actualmente preside el grupo Libres, grupo de comunicación que engloba 3 editoriales: Libros Libres, Buenas Letras y Voz de Papel. Director, del portal que seguramente sí vaya a conocer, Religión en Libertad, y preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Y ha publicado un libro precioso que tengo el honor de que él mismo me lo regaló: Despierta y combate a los bárbaros que combaten tu vida. Pues un currículum pues bastante amplio, hermano, que ha dado muchísimo en su vida y le damos gracias a Dios, ¿no? Por todo ese trabajo que desempeña. Y hoy queremos aclarar, ¿no? Un tema en el cual pues muchos de nosotros, aunque quizás no reparamos muchísimo en él, ¿no? Pues es el tema de las nuevas ideologías, ¿no? Parece que todos los gobiernos del mundo han llegado todos a un consenso y nos quieren meter con calzador ciertas ideologías totalmente descabelladas en un momento dado, ¿no? En primer lugar, y cómo luego, de manera gradual, estos gobiernos o esta gran élite pues quieren hacernos ver normal lo que no es. ¿Verdad, hermano? Hermano Alex. Es así, José Manuel, tienes toda la razón. Mira, mucha gente, seguramente la gran mayoría Ajá. de los telespectadores de tu canal se preguntarán, bueno, ¿qué nos pasa en España, pero también qué nos pasa en Hispanoamérica? ¿Cómo Sí. es posible que en tan pocos años haya una serie de cambios sociológicos en la propia sociedad tan radicales, tan rápidos y tan llamativos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en España es verdaderamente sorprendente cómo hace pocos meses se haya aprobado prácticamente sin oposición la ley trans, que es una ley de las más radicales del mundo, en donde se permite a un niño de 8 o 9 años la capacidad de decidir por sí mismo si quiere o no cambiarse de sexo. Bueno, en este caso, para ser más rigurosos, si quiere ir a una operación quirúrgica para quitarse sus genitales en el caso de que fuera hombre o sus senos en el caso de que fuera una adolescente. Claro, eso es tremendo porque tú y yo, cuando éramos pequeños, José Manuel, si nos llegan a preguntar que en el 2024 o 2023 en España se hubiera aprobado sin oposición en la opinión pública, prácticamente también sin oposición desde el punto de vista en el Parlamento, sin debate, una ley tan radical
en donde además los padres no tienen el derecho, la potestad sobre el niño, o sea, el niño es autónomo. Los niños de 8, 9 o 10 años no tienen derecho a votar porque se considera que no tienen madurez, o no tienen derecho a beber alcohol o a fumar o muchas cosas, y sin embargo tiene el derecho a poderse auto erigirse en, 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 en decidir sobre algo tan terrible y donde no tiene vuelta atrás como es, en este caso, un cambio de sexo. Realmente es de locos, ¿no? Fíjate, José Manuel, si hace 70 años, 80 años a nuestros abuelos les hubiéramos preguntado si en algún momento, en algún país de la Europa conocida, del Occidente conocido, aquí en España, en Estados Unidos, en América, en otros países desarrollados, se hubiera aprobado por ley con mayoría social de la opinión pública apoyando algo como es el aborto, la eutanasia o otro tipo de asuntos del estilo, nos hubieran dicho que estábamos completamente locos. Y sin embargo, en apenas 70 años, 80 años, las sociedades en el mundo han cambiado completamente. Lo que antes estaba bien, ahora o la diferencia, la frontera entre el bien y el mal, que antes la práctica totalidad de la sociedad tenía claro, ahora estamos en un mundo completamente relativista en donde ya no se sabe lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Entonces, todos esos cambios, algunos podrán decir, bueno, pues es la evolución natural de la sociedad, pero no es verdad, son cambios sociológicos, cambios de vida, cambios de actitudes, de pensamiento, que han sido empujados, que han sido fabricados, que han sido estratégicamente organizados desde altas instancias, y es un poco lo que, José Manuel, yo creo que hemos venido a hablar hoy aquí en tu programa, ¿no? En el libro yo comento que hay un arma que utilizan los bárbaros de todo el mundo, que es un arma poderosísima, un arma de destrucción masiva de las sociedades, de las personas, que es la llamada ventana de Overton, ¿no? Que Overton era un intelectual americano que en los años 90, de alguna manera, confeccionó esta teoría, ya se venía de alguna manera trabajando desde hacía décadas, pero él de alguna manera le puso un envase y le puso un nombre, ¿no? Entonces, lo que viene a decir esta estrategia de ingeniería social, la ventana de Overton, es que, por una parte, los políticos de todo el mundo, a pesar de lo que consideremos, tienen una capacidad de margen a la hora de aplicar ciertas políticas muy limitado. Entonces, este Overton decía que los políticos de todo el mundo y de todos los colores solo interactúan, solo realizan cambios en sus gobiernos, desde sus gobiernos en la sociedad, siempre y cuando esos cambios estén dentro de lo que él llamaba esa ventana de Overton, es decir, cosas que podían ser aceptables por la opinión pública. ¿Y qué pasa? Que hemos visto, José Manuel, cómo no solo en la época de nuestros padres, sino ahora se están aprobando cosas que hace apenas unos pocos años eran inaceptables. ¿Cómo es posible que pasemos de lo inaceptable a lo aceptable y que eso aceptable acaba siendo convertido en ley por los políticos, ¿no? Pues justamente es por esta herramienta que yo llamo de una arma de destrucción masiva, que es la ventana de Overton, ¿no? Que es una herramienta de ingeniería social que actúa y que está actuando hoy en día. Si se ha aprobado hace pocos meses la ley trans
es justamente porque se ha aplicado en España esa ventana de Overton para la aprobación de esta ley, y así lo hemos podido ver también tiempo atrás con la ley de la eutanasia o la ley del aborto, y lo que ahora se está trabajando en la ventana de Overton, en España en concreto, pero también en otros países, es la manera de aprobar la pedofilia por ley, es decir, que los adultos puedan tener relaciones sexuales con menores, con niños, todo eso desde un punto de vista legal. Si para ti, para mí, para seguramente la totalidad de tu audiencia nos parece aberrante, sin embargo, con la ventana de Overton, eso que nos parece aberrante, poco a poco se va conformando para que acabe siendo aceptable. Y si te parece, José Manuel, voy a contar muy brevemente en qué consiste esta ventana, ¿no? De lo que se trata es de adoptar o tener un objetivo concreto de algo, pongamos, si te parece, el tema de, ya que hemos hablado de ello, en el tema de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo ahora para que eso que nos parece aberrante pueda ser aceptable y aprobado? Bueno, pues la ventana de Overton lo que consigue es que eh, eh, se, se, se intenta en el plazo de tiempo determinado, pueden durar años, pueden durar décadas, pero conseguir que haya esa aceptación social por parte de la sociedad. ¿Cómo se consigue? Primero, el primer objetivo dentro de la ventana de Overton es crear opinión sobre eso. Cuando algo es inaceptable o nos produce rechazo, al final ese tema es un tema tabú, donde la sociedad, los medios de comunicación, la opinión pública no quiere hablar de ello. Entonces, los bárbaros que nos dirigen, no solo desde el ámbito político, también en muchos medios de comunicación, la cultura y la educación, lo que se propone es, el primer objetivo es que se hable de eso, aunque en una primera fase las opiniones sean contrarias y haya críticas a ese concepto que se pretende legalizar o que se pretende aceptar socialmente, no importa. Lo importante en esa primera fase es que se rompa el tabú y se pueda hablar de ese tema, que haya un debate y que ese debate se conforme dentro de un parámetro de ámbito científico. Por ejemplo, cuando en el tema trans se empezó a hablar, los primeros debates eran de científicos favorables al cambio de sexo, en donde decían, sin ningún tipo de argumentación científica, sin ningún tipo de estadística, sin ningún tipo de, que efectivamente que el niño podía cambiarse de sexo y que psicológicamente estaba preparado, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se daban una serie de argumentos en el plano científico, aunque fueran mentira, aunque fueran completamente falsos, para crear la sensación de que ese mundo académico apoyaba esa cuestión, en este caso del mundo del tema trans. El tema de la pedofilia ya lo estamos viendo, ya ha empezado ese debate. Ya hay algunos científicos de algunos países que dicen que efectivamente que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con adultos y que los padres no tienen por qué impedir esa, ellos dicen, esa eh, comportamiento natural, dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se crea ya esos pequeños ámbitos de debate científico. El segundo paso, que es importante, es ir afinando un poco la cuestión del lenguaje. Fíjate que hace 3, 4, 5 décadas, en el tema del aborto,
los bárbaros, los destructores sociales, se dieron cuenta que el aborto, el concepto del aborto, la terminología, el lenguaje, tenía una connotación muy negativa y había que cambiar ese tipo de palabras para que fuera aceptable. Y entonces estos destructores sociales se inventaron un sinónimo al aborto, que era la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate cómo esa manipulación del lenguaje, cómo el aborto, que suena tan terrible, lo suavizas con ese concepto de la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de la eutanasia pasaba lo mismo. La eutanasia como tal tiene esa connotación que tira para atrás. Y sin embargo, lo cambiaron, empezaron a hablar no de eutanasia, sino de otro sinónimo mucho más cercano, mucho más favorable, como era la muerte digna. Entonces, en esa segunda fase de la ventana de Overton, esos ingenieros sociales de la destrucción de nuestra sociedad, lo que se plantean es matizar y cambiar todo el lenguaje para que sea favorable. En el caso de la pedofilia, se habla de la relación amoroso de un puber con un adulto. Ya no se habla de pedofilia, tampoco se cita la palabra pedrastia, sino que se intenta, tampoco se habla de abuso sexual, se habla de caricias sexuales, se hablan de relación amoroso de, de un niño con una persona adulta. Bueno, poco a poco se van cambiando esos lenguajes para hacerlos más favorables, para quitar aristas, ¿no? La parte de la manipulación del lenguaje es fundamental y por eso que tu audiencia, José Manuel, tiene que estar muy atento cuando ciertos líderes de opinión utilizan ese lenguaje, en el caso del aborto, para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, para hablar de las clínicas, no de los abortorios, para hablar de la muerte digna y no de la eutanasia, para hablar de la relación amorosa de un puber con un adulto. Es cuando oyes este tipo de palabrería, hay que estar alerta porque claramente esta palabrería lleva un paquete ideológico muy determinado y te acompaña por un camino que claramente lo que busca es el que tú aceptes eso que es inaceptable, ¿no? Bueno, ese sería otra fase, ¿no? El quitar aristas a ese lenguaje. Luego entraría en juego el debate, o sea, el invitar a varios líderes de opinión, youtubers, tiktokers, otro tipo de gente, a que se sume favorablemente a la opción de este tipo de planteamientos, ¿no? Hay que decir que es que hoy en día en la opinión pública habla mucha gente que muchas veces no tiene ningún tipo de autoridad sobre el tema. Es decir, que un futbolista o que un cantante hable desde un pretendido punto de vista científico sobre el tema trans o el tema del aborto, es que eso no hay que darle una credibilidad. El que sea un buen deportista, un buen actriz o un buen actor no significa que tenga esa autoridad moral para darnos lecciones sobre cuestiones que no le competen. Es como si a mí me abordan para hablar sobre la tauromaquia. Yo no tengo ni idea. Entonces yo no estoy realmente moralmente ni obligado ni con capacidad para hablar de algo que no sé, ¿no? Pues en estos temas
también hay que estar muy atentos porque cuando se producen, automáticamente se invita a muchas personas de la farándula, podríamos decir, o líderes de la opinión, a que hablen de algo que no les pertenece en su área de conocimiento, pero simplemente para dar la sensación de que hay mucha gente a favor del tema. Entonces, esta es otra de las estrategias que utilizan los bárbaros para dar la sensación de que un tema inaceptable empieza a ser aceptable. Y ya la última fase, podríamos decir, es cuando ese tema se considera que está dentro de la ventana de Overton, los políticos entonces interactúan buscando la legalización de ese asunto. Entonces, verás que es como un hilo conductor. O sea, se busca por fases una serie de aprobaciones sociales y por último, en la última fase está la aprobación desde el punto de vista político. Pero antes hay un trabajo enorme de manipulación del lenguaje, de un debate social, de un debate científico, etcétera, etcétera, en donde justamente en esas batallas, en esas pequeñas batallas anteriores al debate propiamente político, nosotros tenemos que interactuar para intentar frenarlo, ¿no? Para que no llegue a la última fase. Esa es ahora mismo lo que estamos viendo. Me decía una persona que estuvo muy cerca de, de ese equipo, podríamos decir, de la ventana de Overton que logró en España eh, cambiar la opinión de una buena parte de los españoles sobre el cambio de sexo y luego la posterior aprobación, me decía que se habían sorprendido de cómo había sido tan fácil la aprobación de esa ley trans, porque pensaban que iba a haber mucha más batalla, mucho más debate, mucho más discusión. Y sin embargo, se habían encontrado que apenas había habido tensiones o había habido rebelión o una reacción contraria por parte de la sociedad, de los medios, del mundo cultural, y que por lo tanto la consecución de la ley había sido muy fácil. Y esta persona me decía, y visto que ha sido tan fácil el cambiar la opinión de los españoles con la cuestión trans, ahora ya estamos trabajando para la aprobación de la pedofilia. Y fíjate, José Manuel, cómo ya esa campaña ya ha empezado de forma sutil. En Telecinco ya ha habido una serie hace un año justamente en esa línea, ¿no? De la relación de un adolescente con una mujer madura, presentándolo como algo idílico. En Hollywood ya hay varias series y varias películas que tratan sobre la relación ya no solo de adolescentes, sino de niños con adultos y también presentándolo como algo natural y algo verdaderamente sano. Y poco a poco ya empiezan a haber debates científicos, empieza a haber también algunos artículos de opinión. En Europa, en Holanda concretamente, hay un partido político en donde abiertamente en su programa electoral lleva la aprobación de las relaciones sexuales entre adultos y jóvenes, la despenalización de la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Es decir, ya esta dinámica de la ventana de Overton para la aprobación de la pedofilia ya ha empezado, ya está entre nosotros. Ya si te fijas, empieza la manipulación del lenguaje en esta cuestión, ya está también muy presente en los medios de comunicación. No se habla abiertamente de pedofilia, ¿no? También fíjate cómo hace pocos meses la ministra de Igualdad, Irene Montero, abiertamente hablaba de que los niños tenían derecho
a tener relaciones sexuales con adultos. Y eso algunos lo interpretaron como, eh, bueno, una ida de olla o un error de la propia ministra, pero para nada. O sea, ella, Irene Montero, que ha sido un baluarte en empujar la ley trans, está claramente en la línea de, de acompañar la ventana de Overton en el tema de la pedofilia, ¿no? Entonces, por eso que el libro lo que pretende justamente es de despertar. Estamos dormidos, estamos completamente, José Manuel, entretenidos en el móvil, en la televisión. No tenemos capacidad de rebelión ni de reacción porque nuestro tiempo, fíjate, si dividimos el día en las 8 horas que tenemos para dormir, las 8 horas o 9 que dedicamos al trabajo, otras 4 horas dedicadas a desayunar, comer y cenar y también tiempo en el transporte, prácticamente nos quedan en el día solo 4 horas para dedicarlos a nuestra familia, a un hobby, a otro tipo de cuestiones. Y sin embargo, lo que dicen las estadísticas oficiales es que los españoles dedicamos una media de 3 horas a prestar atención al móvil, a las memes, al WhatsApp, a las aplicaciones, a los juegos y más de 3 horas a la televisión. Con lo cual, los bárbaros que están en el poder se frotan las manos, porque aunque nosotros podamos levantar la voz, podamos quejarnos, eh, es una queja estéril si se queda solo en esa crítica. Si no damos un paso adelante y empezamos a reordenar nuestra vida para dedicar un poco, un tiempo, un pequeño tiempo de nuestro día a día o de nuestro tiempo semanal a intentar crear vínculos comunitarios, para intentar ayudar a construir eh, con gestos, con pequeños gestos de valentía o con pequeños gestos de dignidad, pues nuestra sociedad, pues difícilmente podremos frenar este mal que lo estamos tocando, que estamos viendo como ya estamos al borde del precipicio en muchas cuestiones, y sin embargo, los hombres buenos, los que estamos dedicados o los que deberíamos tener la expectativa de frenar ese mal, estamos entretenidos con otras cosas, ¿no? Decía José Manuel Einstein que el mundo es un lugar peligroso, no por el mal, no porque los malos no hagan su trabajo, que tienen su hoja de ruta bien clara, sino sobre todo porque los hombres y mujeres buenos que tenemos esa conciencia entre el bien y el mal, estamos dormidos, estamos completamente anestesiados y somos nosotros los que deberíamos ser protagonistas para frenar ese mal y sin embargo no lo hacemos, ¿no? Si me permites, eh, Chesterton decía que el buen soldado lucha, combate, no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y fíjate, José Manuel, que nosotros tenemos muchas cosas que posiblemente no valoramos, muchas cosas que amamos, pues nuestra familia, nuestra fe, nuestra capacidad de movimiento, de pensamiento, de libertad de expresión, la capacidad que tenemos todavía de educar a nuestros hijos en nuestra cosmovisión, en nuestras creencias, la capacidad de emprendimiento, tantas y tantas cosas que lo consideramos algo que se nos ha dado, pero no nos damos cuenta que en cualquier momento podemos perder. Y fíjate que en este sentido me decía un amigo venezolano, José Manuel Dopazo, que desgraciadamente ha muerto hace 2 años. Él era un presentador estrella del canal privado de Venezuela y me decía que ellos hace 10 años comentaban en familia y con los amigos y con los compañeros de trabajo que eso que había pasado en Cuba o que había pasado en otros países, en Venezuela no podía pasar porque
tenían un país rico y con una clase media muy, muy fuerte. Él tuvo que venirse corriendo con su familia, huyendo de la dictadura de Maduro, con además el país completamente empobrecido. Y me decía, ustedes los españoles están repitiéndose lo mismo que nosotros los venezolanos nos decíamos hace 10 años. Eso que ha pasado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, aquí en España no puede pasar porque tenemos un país también con seguro con la defensa del paraguas de la Unión Europea o con la separación de poderes, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar. Y no se dan cuenta, me decía Dopazo, que ustedes ya han entrado en la vía del precipicio. Están completamente enfocados a ese precipicio que nosotros ya hemos llegado en Venezuela, ¿no? Y si no logran darse cuenta, no logran despertar de esa situación límite en la que están, luego será tarde. Cuando ya entren y se despeñen por el precipicio, va a ser tarde. Ya perderán todo aquello que ahora mismo no acaban de valorar y que no habrá vuelta atrás. Por eso que lo que intento con el libro es despertar, darnos cuenta que hasta ahora hemos delegado nuestra responsabilidad en otros y que tenemos que crear una revolución y convertir esas microcobardías en las que todos hemos caído, convertirlas en microvalentías, en gestos que edifican, que puedan construir una sociedad mucho más sana y que por lo tanto podamos frenar esa deriva del mal que ya nos acecha, ¿no? Esa es básicamente, José Manuel, un poco la dinámica, ¿no? Del por qué he escrito el libro. Pues sí. Eh, es bastante curioso, ¿no? Alex, la transformación del lenguaje, ¿no? Como bien ha explicado, ¿no? Ha tocado un montón de puntos súper interesantes, ¿no? Pero ese cambio de lenguaje, por ejemplo, ha nombrado la interrupción del embarazo, ¿no? Para no decir aborto. Pero si somos un poco inteligentes, ¿no? Y no nos dejamos llevar por ese tipo de palabrería, porque al final es palabrería, y nos vamos pues a la autoridad, ¿no? Del lenguaje español, la RAE, y buscamos, por ejemplo, interrupción. ¿Qué significa eso? Pues que tú estás haciendo algo, tú paras, pero en el momento que tú acabes esa ocupación que te ha hecho interrumpir eso, pues prosigues. En el caso del aborto no pasa así. El aborto, tú vas a una clínica, te hacen todo eso y tú luego dime cómo puedes seguir con ese embarazo. Es una patraña, es una verdadera patraña y todo el mundo pues ha comprado ese mensaje. No, no, yo no voy a abortar, yo voy a interrumpir. Sí, pero no sabes la diferencia. Tú en el momento que tú practiques esa cosa tan horrible, no vas a poder seguir con el embarazo. Claro. Y la persona pues quizás no es consciente de esos cambios, ¿no? Y también me parece muy curioso, hermano Alex, eh, cuando, se, cuando se hizo esa ley trans, que curiosamente se hizo con carácter de urgencia. Sí, Yo cuando lo escuché eso en la noticia, digo, bueno, con carácter de urgencia, ¿a quién le urge eso? A mí no. claro. Al hermano Alex no. Yo creo que a ningún hermano que nos está viendo ahora se le pasaría por la cabeza aprobar una ley trans con carácter de urgencia, como si España estuviera perfectamente organizada, todo el mundo tuviera su trabajo, todo el mundo tuviera su casa, como si no hubiera ocupas, por ejemplo, una ley que no se quiere aprobar, que no entiendo por qué, el sacar de una patada en el trasero a la persona que está ocupando tu domicilio habitual, no tu lugar de vacaciones, ¿no? Sino eh, tu casa, ¿no? En el cual tú te desenvuelves, cuidaste en esa casa a tus hijos, tienes todos tus enseres, toda una vida ahí dentro, pero mañana se me ocurre a mí irme a casa de Alex cuando él sale del trabajo y cuando me toque la puerta, pues sorpresa, no, no me puede sacar de aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno me ampara.
que ahí es donde está la trampa, ¿no? Que todo ese movimiento LGTBI, el movimiento Ocupa, el tema del aborto, todo eso tiene fuerza porque está el Estado detrás. La pedofilia, como dijo el hermano Alex. Si mañana mi hijo me dice, papá, pues yo me siento niña y yo mañana voy a ir al médico, voy a ir a mi pediatra o al médico que corresponda y voy a pedir el cambio de sexo. Lógicamente yo me volveré totalmente histérico, yo pues daré todos los gritos que tenga que dar y no podré hacer absolutamente nada. Incluso, ojo, te pueden hasta meter en la cárcel simplemente por oponerte, por oponerte. O sea, tú eres el padre, tú lo has engendrado, tú lo has criado, le has dado una educación, un hogar, le das alimento, ropa, todo lo que una persona necesita, porque es tu hijo, tú lo haces por amor. Pero luego, por amor, tú no puedes decir, hijo mío, fíjate, te vamos a llevar a una terapia muy buena para que ese lío que tienes ahí, pues un profesional, pues te pueda ayudar en tomar una decisión correcta. ¿Y qué pasa? El gobierno me va a denunciar, me va a procesar, porque yo estoy coartando la libertad de mi hijo en decidir. Porque, según ellos, ¿verdad? Pues el sexo, pues no tiene nada que ver con lo que tú tengas en la entrepierna. Si tienes una cosita u otra, sino que eso es una construcción social en el cual, pues, cada cual puede decidir, ¿no? Lo que quiere ser, como si no quiero ser nada, como si quiero ser, pues, no sé, un arbusto o quiero ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ya hemos entrado en una vorágine de locura que es totalmente enfermizo, ¿no? Y el tema está ahí, es que el Estado está detrás. Y hablamos, hermano Alex, de los bárbaros, ¿no? Hay unos bárbaros, hay unas personitas ahí en la sombra que están como vemos en la pantalla, ¿no? Están moviendo ahí los hilos. Y yo, por ejemplo, yo pensaba que un presidente del gobierno, pues era el que regía un país, ¿no? Con los votos de los ciudadanos, el apoyo del rey, porque el rey es el cual que al final inviste al presidente, pero me he dado cuenta de que el títere que vemos ahí en pantalla, ese podría ser perfectamente Pedro Sánchez o el presidente del país de cualquier hermano que nos esté viendo, menos Bukele. Yo ahí no meto a Bukele. Bukele es otra cosa aparte. Yo creo que Bukele sería esas manitas que están ahí arriba, ¿no? Bukele, cualquier presidente del mundo, menos Bukele. Ese lo dejamos a un ladito. Y me gustaría saber, o al menos tener una noción, hermano Alex, quiénes son esos bárbaros que mueven esos hilos. Sí. Pues José Manuel, te voy a contestar, pero antes, Sí. dentro de la explicación de la ventana de Overton, se me había olvidado comentar una de las fases importantes que es el mensaje emocional. Fíjate que en cada cambio de concepto o aceptación de los conceptos como aborto, eutanasia, tema trans o ahora el tema de la pedofilia, siempre aparecen testimonios de gente con una argumentación muy al límite, emocionalmente, que creas una cierta empatía, en donde su testimonio te ayuda a empatizar y a ponerte al lado de esa persona. Por ejemplo, en el caso del aborto, pues una mujer muy joven que ha tenido una vida desastrosa y que la solución a esos problemas viene por el aborto. O la eutanasia, lo mismo. Hemos visto aquí en España, pero también en otros países, cómo se han producido películas de personas que estaban en una situación también límite y entonces esa pena por esa situación te lleva a ser más comprensivo para apoyar en ciertos casos la cuestión de la eutanasia.
o el tema del tema trans pasa lo mismo, o sea, que la cuestión de los testimonios lacrimógenos que te provocan empatía para estar favorable a esa cuestión forma parte también de una de las fases de la ventana Overton. Bueno, dicho esto, tú me preguntabas por los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Yo de alguna manera, clasifico tres tipos de bárbaros. El primer tipo de bárbaro vendría a ser el bárbaro que yo lo llamo de pata negra, ¿no? Que vendría a ser un poco los herederos espirituales de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano de los años 30-40, que él fue el que conformó, el que ideó una estrategia para que los comunistas tomaran de forma absoluta el poder político. Y él decía que para acceder al poder político, primero se tendía, o sea, la estrategia era ganar una serie de batallas. Ganar la batalla de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la cultura y de la educación. Es decir, lograr conformar la mente y las actitudes de la población para que la última fase, la política, fuera casi lo más fácil de conseguir, ¿no? Porque previamente ya la población la tienes encauzada, la tienes encarrilada al, a una cosmovisión determinada que te lleva de forma natural a un voto también determinado. Entonces, esos bárbaros de pata negra lo que quieren es destruir la sociedad para construir una nueva. O sea, ellos hablan de que hay que implantar un hombre nuevo, hay que implantar una nueva sociedad que te lleve verdaderamente al paraíso, pero para eso hay que destruir lo actual. ¿Y qué significa destruir lo actual? Pues destruir nuestra actual sociedad que se fundamenta en los principios, en los pilares del del mundo judío-cristiano. Bueno, ese vendría a ser el bárbaro de pata negra, que pretende destruir para volver a construir, pero siempre en clave del marxismo, leninismo cultural. Luego hay otro tipo de bárbaros que yo los llamo los bárbaros globalitarios, que son, para que tu audiencia nos entienda, pues los Bill Gates, Soros, Rockefeller, Buffett, etcétera, etcétera, son los grandes financieros, los poderosos que dominan el gran capital, que ideológicamente no tienen nada que ver con los bárbaros de pata negra, pero sin embargo tienen una alianza táctica con estos porque lo que quieren es vender más. Y se han dado cuenta que venden más sus productos y mantienen la población mundial más controlada siempre y cuando logren fragmentar sociedades, atomizar países, lograr que los ciudadanos sean más débiles y por lo tanto puedan tener más adicciones y al tener más adicciones puedan consumir más y mejor. Entonces, su Dios es la cuenta de resultados. Y ahora mismo tienen esa alianza táctica con los bárbaros de pata negra porque ven, y en ese sentido la Agenda 2030 es el producto ideológico, el paquete ideológico más claro en donde ambos bárbaros trabajan en común para implantarlo en todo el mundo. Por eso que esos bloques ideológicos que teníamos antes en la cabeza, el bloque de la derecha o el bloque de la izquierda, se han difuminado completamente. Si antes en el mundo estaba lo que llamábamos el Foro de Davos, que lo que pretendía era la construcción o el fomento de sociedades abiertas, donde se implantara la libertad y el emprendimiento, y por otra parte estaba el Foro de Sao Paulo,
fundado por Lula y Fidel Castro, lo que pretendían era procurar que en los países se implantara la dictadura del proletariado. Esos bloques ideológicos han explotado, por así decir, se han difuminado completamente sus fronteras y ahora mismo los gramscianos y los globalitarios tienen una alianza común. Pero hay una tercera pata, que son los bárbaros, yo los llamo conservadores o cobardones, que ideológicamente no coinciden para nada con los bárbaros que siguen las estrategias de Gramsci, pero por miedo a que los expulsen de la tribu, por miedo a que los señalicen o los satanicen, por miedo a estar fuera de esa tribu viviendo en la verdad, a vivir dentro de la tribu viviendo en la mentira, prefieren estar dentro y por lo tanto aceptan y apoyan esas dinámicas ideológicas de destrucción con tal de que, pues eso, no estén satanizados y no estén abandonados a su suerte, ¿no? Esos vendrían a ser los tres ámbitos o los tres tipos de bárbaros que en la unión de sus acciones logra que esas políticas de la ventana de Overton se lleven a cabo. Así es. Yo entiendo, hermano Alex, ¿no? Que toda esta gente quiere destruir la sociedad occidental, ¿no? Tal como la conocemos, ¿no? Pero es que esa sociedad occidental no se construyó sola, ¿no? Sino que tenemos a la Iglesia Católica como la gran exponente, ¿no? De ser la constructora de Occidente, ¿no? Los quieren echar abajo por toda esa moral cristiana, toda esa todas esas, digámoslo así, pues, eh, esos derechos que la Iglesia pues, dio al mundo, ¿no? La Iglesia ha sido la gran constructora, ¿no? De valores, de la ética, de la moral de Occidente. Y al final yo lo veo así, ¿no? Como una guerra entre el cristianismo, ¿no? O la gente de bien, las personas que nos consideramos cristianas, pues con un gigante que están en esos bárbaros, ¿no? Pues no, nos enfrentamos no a cualquiera, ¿no? No es un enfrentamiento con mi vecino, sino que son con grandes, incluso multinacionales, ¿no? Que incluso podemos ver cómo todo ese tejemaneje pues está metido incluso en grandes empresas, ¿no? Tú puedes ir a cualquier empresa multinacionales, ¿no? No quiero hacer publicidad de ninguna, pero empresas, por ejemplo, de hamburguesas, de comida rápida. Yo creo que a todos se nos vienen dos a la cabeza, ¿no? Y podemos ver incluso anuncios de esas grandes multinacionales que nos ofrecen su producto bajo, pues no sé, bajo esa banderita de colores, ¿no? Y qué hace el niño o el adolescente que va a ese tipo de restaurantes. Para mí no son restaurantes, ¿no? Para mí es otra cosa. Y es como dice el hermano, trata de normalizar lo que no es aceptable desde un punto de vista lógico, ¿no? De sentido común. Hace pocos días, aquí en España, para las personas que estén en Latinoamérica, pues hubo una campaña en Almería, en el cual pues había en una marquesina, había la imagen de un niño y se hacía cierta apología, ¿no? Sobre el derecho de ese niño, por supuesto menor de edad, a tener relaciones con adultos. Eso lo colocaron ahí, en toda Almería. Y ahí estaba. Hubo un momento en que hubo personas que se alarmaron de ver todo eso, lógicamente. Normal, ¿no? A mí no me gustaría que mi hijo, pues, pudiera tener el más mínimo roce con cualquier persona muchísimo más mayor que él, ¿no? Y cuando la ciudad es un poquito, o abrió un poquito, o puso el grito en el cielo, pues entonces pues, el partido político que gobierna aquel lugar, pues dijo que había sido un error. Había sido un error.
Yo más bien, yo lo reinterpreto como un intento de a ver cómo anda la sociedad, ¿no? Un termómetro. Vamos a, Un termómetro. vamos a llamarlo así, un termómetro. Vamos a colocarlo a ver en qué temperatura andamos, a ver si la sociedad va captando el mensaje que queremos darle, vamos a ver si lo aceptan y cuando la ciudad pues puso el grito en el cielo, pues rápidamente lo quitaron de todos los lugares y no sé si llegaron a pedir perdón o no, pero el caso es que yo no creo que un partido político de manera equivocada, porque yo creo que las personas que se dediquen al diseño gráfico, por ejemplo, cuando tú haces, pues no sé, un flyer o cualquier cosa, ¿no? Una imagen, pues tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Hayan colocado un niño y han colocado un mensaje. ¿Quién es el responsable de haber colocado esa porquería ahí? Sí, no, yo estoy de acuerdo completamente. Y fíjate, tú lo has definido muy bien. Es un termómetro, es un test para pulsar qué opina la sociedad. Si ahora ha habido una rebelión, ha habido una reacción mayoritaria y la gente se ha quejado, pues bueno, es señal de que la sociedad todavía no está preparada dentro de esa ventana de Overton para colocar ese material ideológico averiado. Pero hay que seguir intentándolo. Y no descarto que en un tiempo vuelvan a intentarlo de otra manera. A lo Así mejor es. mucho más sutil, a lo mejor con un envoltorio más suave o más presentable, pero lo van a seguir intentando. Pero como tú decías, José Manuel, es verdad que estamos en una guerra cultural que tenemos que despertar, pero sobre todo es una guerra espiritual, ¿no? O sea, Así es. al final, esta es una guerra entre el bien y el mal. Volvemos a reeditar la lucha entre David y Goliat. Nosotros somos David, somos los guardianes, nos sentimos débiles, no tenemos poder, somos frágiles y delante tenemos a un Goliat que son estos bárbaros que tienen mucho poder, que son enormes y que realmente nos da vértigo esa situación porque nos sentimos pequeños, nos vemos pequeños y sin embargo ellos tienen todo el poder del mundo y todo el dinero. Por eso que ante esa dinámica que a muchos a lo mejor les puede desesperar, ¿no? Yo creo que hay que recordar y hay que reafirmar que al ser una lucha espiritual hay que reclamarle a Dios que nos dé su gracia todos los días, que el Espíritu Santo nos asiste, nos pueda asistir, nos pueda dar sus carismas y sus dones para luchar contra estos bárbaros. Sobre todo, primero, para que nos ayude a despertar. Luego, para que nos ayude a quitar esos miedos que tenemos, esos respetos. Que nos dé el don de la valentía, de ser más arrojados. Que nos ilumine en saber qué podemos hacer cada uno de nosotros. Todos nos tenemos que sentir protagonistas de esta lucha y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos indique qué podemos hacer, aunque sean pequeños gestos. Aunque consideremos que lo que hagamos es algo pequeño, no importa. Esta es una revolución de miles y millones de pequeños gestos que sumados al final logran tumbar el mal. Entonces, por eso que hay que estar reclamándole continuamente desde nuestra pequeñez, desde nuestra fragilidad al Espíritu Santo que nos dé esos dones, que nos dé esos carismas y que nos dé sobre todo su gracia para no tener miedo, ¿no? Para no huir de esos lobos, para no huir de esos bárbaros que nos crean un cierto temor, ¿no? Y a partir de ahí, pues saber que somos David y que David, por pequeño y frágil que era, acabó ganando a Goliat, no por sus propias fuerzas, sino porque fue Dios el que le dio las herramientas para tumbarlo. Nosotros no vamos a ganar porque somos poca cosa, pero es verdad que tenemos de nuestra parte a Dios y en este momento histórico tan delicado, más que nunca hay que reclamarle que el poder de Dios lo
esté con nosotros y que nos ayude, que nosotros seamos sus manos para poder tumbar esta ruta del mal, esta telaraña diabólica que está contra nosotros y que cada vez nos limita más en nuestra vida de libertad, de dignidad, de poder vivir conforme a nuestras creencias. Así es, hermano Alex. Yo recuerdo un poquito, ¿no? El Génesis, ¿no? La creación, ¿no? Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno, ¿no? Cada vez que iba creando, pues Dios decía que eso que había creado era bueno. Pues del mismo modo, pues pedirle al Señor, ¿no? Muchísimo que esa creación que Él hizo buena, pues que vuelva, ¿no? A esos comienzos. Y que nos podamos sentir, pues, esos soldados pequeñitos, esos pequeños David, ¿no? Pues enfrentarnos con la cara descubierta, porque los que luchan contra nosotros están ahí, están en la oscuridad, ¿no? Nuestro rostro está visible, ¿no? Nos vemos, ¿no? Se nos ve quién somos, quién es nuestra identidad, ¿no? Pero todas esas personas que están ahí detrás, esos bárbaros, ¿no? Pues no creas que son valientes. Si fueran valientes, pues estarían como el hermano Alex o yo, o tú, hermano, hermana que nos ve, pues dando la cara, ¿no? Y por eso seamos un poquito esos pequeños David que con una onda, que esa onda será el rosario de nuestra Madre Santísima, en el cual pues arrojaremos esa piedra a ese gigante Goliat y caerá de rodillas pues ante nuestro Señor Jesús y tendrá que dar pues muchísimas cuentas. Pues hermano Alex, me ha encantado su exposición sobre el tema. El tema es bastante más profundo y es un tema muy, 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 muy interesante. Recuerdo a los hermanos que en la descripción de este video encontrarán el link de este libro que no solamente habla de la ventana de Overton, sino de un montón de estrategias que usan contra nosotros, ¿no? Aquí podemos ver la telaraña diabólica, la rana hervida, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿no? Es un tema muy interesante. Además, parece gracioso, pero no tiene nada de gracioso, ¿no? Cómo nos van elevando la temperatura sin darnos cuenta hasta que nos tengan hervidos. A mí me falta ya poco, hermano, para estar totalmente hervido, sinceramente, porque yo me resisto a ver cómo este mundo, pues, de cierta manera, parece, ¿no? Como decía el Papa Benedicto, que parece que el mal siempre va ganando, ¿no? Porque va haciendo muchísimo ruido, ¿no? Mientras que el bien va trabajando en silencio y al final, con nuestra Madre Santísima y con nuestro Señor, pues obtendremos la victoria al final, ¿no? Eso está más claro que el agua, porque la Virgen así lo dijo, ¿no? Al final, mi corazón inmaculado vencerá. Y yo confío en esa promesa de nuestro Señor por boca de su Madre Santísima. Pues, hermano Alex, un fortísimo abrazo, Muchas gracias, José Manuel. placer, un placer el haberle tenido en el canal y espero que todas las explicaciones que se han dado aquí pues pueda servir para que podamos despertar, ¿no? Despertar y nos pongamos los guantes, ¿no? Contra esos bárbaros que quieren arruinar nuestra vida y nuestra sociedad. Muchas gracias, José Manuel. Pues hermano Alex, un placer.